Tras el diseño de un silenciador diésel a principios de los 50, surgió una clase denominada V60, destinada principalmente a tareas de maniobras en los ferrocarriles alemanes, en la que se involucraron las principales empresas fabricantes de locomotoras. El primer prototipo fue entregado en 1955. Se llegaron a construir un total de 942. En los 60, esta clase se dividió en dos, la 260 de tipo ligero y la 261, una variante más pesada para tirar de convoyes ligeros. Esta pequeña locomotora fue editada por Hobby Train hace ya unos años y lleva también unos cuantos en mi colección. Su reproducción es aceptable y detallada. Aparte de su precio relativamente barato, me gustaba, de ahí su adquisición. No cuenta, eso sí, con accesorios y tampoco porta aros de adherencia. Puesto que se trata de una locomotora de maniobras, no deberíamos pretender que tirara de convoyes pesados. Es obvio que no lo lograría. Al tratarse de un modelo tan pequeño, es necesario asirla con cuidado si no queremos infligirle algún daño, por ejemplo en las barandillas, que ayudan el acceso a la plataforma de paso, que se desprenden con facilidad y que puede ser conveniente apartar cuando la manipulamos para retirar su carcasa, lo que no resulta del todo sencillo. Nos puede ayudar soltar primero la cubierta de la cabina y utilizar una punta de destornillador plano para desencajar los clips de la plataforma que la enganchan al chasis. Vemos que porta un conector NEM de cables que conectan con el motor y las placas conductoras de corriente que hacen contacto con las ruedas. A él podremos encajar el decoder en la posición adecuada. A su vez queda al descubierto el motor, empacado en el chasis. Curiosamente este es japonés, un Mashima. Podemos soltar los cuples desenroscando los oportunos tornillos, pero deberemos de tener en cuenta los pequeños muelles que portan, fáciles de extraviar. E incluso retirar la estructura de tracción, aunque es innecesario para tener acceso al chasis. Si lo hacemos, puede servirnos para limpieza o engrasado de los engranajes de los dos ejes motrices, el tercero no lleva, pero tampoco es imprescindible. Podemos optar primero por retirar la cabina para facilitar el manipulado, lo que dejará al descubierto la conexión NEM. Debemos de tener en cuenta que las estructuras con bielas siempre son delicadas y crean dificultades al volverlas a su posición original, por lo que no resulta recomendable manipularlas sin conocimiento, si no queremos correr más tarde riesgos como este. Aparte, si lo hacemos, deberemos de tener en cuenta colocar las placas de contacto entre el chasis y las ruedas. En rodadura no se puede pedir gran cosa de ella, alguna que otra gestión en hangares o estaciones. No cuenta con iluminación, es bastante ruidosa a medida que elevamos su velocidad, no rueda suave y si no se la dota de cierto nivel de revoluciones, será fácil que se pare en cambios de vía a causa de un mal contacto. En definitiva, no apta para transitar, sirve más bien de elemento decorativo.